acá ya podemos entonces empezar a dar inicio a esta jornada. Quiero agradecer en forma realmente muy especial que se sumen a, bueno, lo que es uno de los aspectos más importantes de la carrera de comercio internacional, que son las cuestiones operativas, a Gate Priority con su presidente y director comercial, Juan Francisco Lozano. Nos va a acompañar hoy Ricardo Segura, que es, bueno, que tiene a su cargo la ingeniería de los servicios logísticos. Bien, ahí está Ricardo, y también van a estar colaborando Alejandro Argüello, jefe de operaciones, y también va a estar, ahí quien tenemos más, ¿me ayudas? Juan. Francisco Morales Bustamante, jefe de coordinación. Francisco, ¿cómo? Francisco Morales Bustamante. Francisco Morales Bustamante, jefe de coordinación y transportes. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por esto que es un comienzo de lo que será, bueno, un trabajo en conjunto con Gate Priority en adelante para ir favoreciendo a lo que hace dar vida realmente a lo que los alumnos, sobre todo de segundo año y adelante, viven desde las aulas, ya sea desde las aulas virtuales o desde lo presencial, lo han vivido en su momento, lo que es todo lo referido a la operatoria aduanera en sus diferentes tramos, ¿no? Desde lo que es el transporte, el agente de transporte aduanero con sus responsabilidades, el despachante de aduana, la vinculación con el libramiento a plaza de la mercadería, y también vamos a tener algo anticipando referido a la exportación que será en próximos encuentros. Bueno, quiero darle la bienvenida a todos los alumnos, darles las gracias que nos están acompañando hoy, y a los de primer año, que, bueno, que quizás esto sea, digamos, algo sobre lo que no hemos podido conversar a fondo todavía porque están en el inicio de la carrera, pero que bueno, va a ser realmente algo muy importante que ustedes van a tener como referencia el año que viene, que ya comenzamos con todas las cuestiones operativas del comercio internacional. Juan, tenés el uso de la palabra. Bueno, Claudia, muchas gracias. La verdad que estamos muy contentos de iniciar este vínculo, este ciclo de charlas. Ojalá que sea la primera y la primera de muchas, ¿no? Así que nuestra idea, craneamos entre los cuatro esta charla. El objetivo principal nuestro es contarles a los chicos sin artículos aduaneros, sin normas o resoluciones de la FIP, aduana, y sin, digamos, resoluciones del Ministerio de Desarrollo Productivo, y contarles cuál es la operación de un depósito fiscal, ¿no? de un puerto seco. Elegimos puntualmente contarles a ustedes, que es una operación que es bastante recurrente, la que hacemos nosotros, que es el servicio de importación de contenedores de puerto, trasladamos a nuestro depósito. Así que conjuntamente con el equipo de operaciones, con el equipo de coordinación y con Ricardo Segura, que es un in-house, un despachante aduana, un agente de transporte aduanero, queremos contarles a ustedes de primera mano qué es lo que hacemos todos los días. Y la realidad es que nosotros lo pensábamos, ustedes capaz que ya están trabajando en algún forwarder, en alguna agencia marítima, en una logística internacional, o sea lo que fuese. La cantidad de actores que intervienen en un proceso de importación es muy complejo. Como ustedes ya lo saben, o como lo van a saber en el futuro, unir puertas de salida y puertas de entrada, distinta documentación a presentar tanto en país de origen como en país de destino, requiere mucha colaboración, mucha interacción entre distintos actores. Así que un poquito lo que nosotros fuimos pensando es, desde el origen hasta que el despachante oficializa en nuestro punto operativo aduanero, contarles a ustedes de primera mano qué es lo que hacemos básicamente todos los días. Así que bueno, a mi izquierda acá está Ricardo Segura, que como ya les conté es un despachante aduana in-house y un agente de transporte aduanero,
está todos los días acá con nosotros, es una ventaja, claramente, porque a su vez tiene clientes con los cuales trabaja y puede contarles a ustedes de primera mano cómo es el proceso de importación desde el origen hasta el arribo del contenedor a terminal. Así que le doy la palabra a él. Muchas gracias. Bueno, gracias Juan. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ricardo Segura. Como bien dijo Juan, yo trabajo acá operativamente para el depósito y para mis clientes. La idea es hacerles un resumen de los actores que intervienen en toda la cadena, como bien dijo Juan, de una importación marítima de contenedores. Para que se entienda, todo empieza cuando un cliente genera una compra, ¿ok? Entonces, para que todo eso suceda y el contenedor vía marítima llegue a Buenos Aires, tiene que existir un montón de personas y procesos en el medio que cada uno procesa su parte y llega a la cadena final, que es con la mercadería en Buenos Aires. Para no hacerlo aburrido en cuanto a normas, la idea es contarles exactamente quién participa y cómo. Todo comienza cuando existe un comprador y un vendedor. El comprador nos da la orden de traer una mercadería de un país, que puede ser China, comúnmente, o Vietnam, y nos da la orden de contactarnos con una fábrica que a veces es el vendedor, o a veces no, a veces es un intermediario, o a veces no. Digamos que existen varias personas vinculadas a la venta en el país de origen. Ese proceso es bastante largo, digamos, porque uno está en conexión con la fabricación de la mercadería, los tiempos de preparación, los documentos que son claves. De hecho, todos esos documentos son los que finalmente terminan en Buenos Aires para que pueda intervenir un depósito fiscal y procesar la mercadería una vez acá. En el medio también aparece un agente de carga que también se abren varios participantes. Puede ser un agente de carga directo, puede ser un forwarder, y hay intermediarios en el medio, que finalmente lo que hacen es contactarse con la fábrica, el comprador y el vendedor para concretar la operación desde un punto a otro. Una vez que todas esas puntas están juntas y se ponen de acuerdo, fijan fechas, modos de consolidados, tipos de tránsito de mercadería, cantidad de contenedores que uno necesita y demás. Bueno, finalizadas todas estas coordinaciones, y cuando uno se pone de acuerdo económicamente y operativamente con esa gente, se llega ya a concretar una exportación desde el país de origen. Que ahí seguramente habrán escuchado nombrar los Incoterms. El Incoterm genera responsabilidades, lugares, momentos, costos y demás. Todo eso, como les decía en un principio, está vinculado a una operación de compra-venta que genera un comprador y un vendedor. Una vez que todas esas partes están unidas y se pusieron de acuerdo en cuanto a la operación y cómo se va a hacer y cuándo, ya uno empieza a visualizar cómo va a ser la operación en Buenos Aires y tiene que empezar a contactarse antes de embarcar la mercadería con los distintos agentes ya en el país de destino. Ahí es donde empieza a visualizarse la figura del depósito fiscal o la terminal portuaria, que es un punto previo al depósito fiscal. Bueno, después, obviamente, la mercadería, una vez embarcada, con documentos emitidos y demás, se prevé un arribo a Buenos Aires, y ahí es donde empiezan las opciones para una importación. Contales la marítima, terminal. Bueno, claro. Ya definidos todos los agentes en el país de origen, uno se contacta en Buenos Aires con los distintos actores que representan a los agentes que están en el exterior. Entonces, va generando y anticipando documentos, por ejemplo, al agente de coordinación, al importador, al depósito fiscal, todo eso para prever un arribo
eficiente y poder despachar la mercadería del puerto de Buenos Aires directamente o de un depósito fiscal. Una vez que llega la mercadería al puerto de Buenos Aires, el contenedor arriba en un buque. Ese buque tiene fechas estimadas y ahí empiezan a aparecer más opciones. Uno puede retirar directamente la mercadería desde puerto, nacionalizarla y hacer todos los procesos de una nacionalización directamente del puerto, o generar una operación más controlada y eficiente, dándole intervención a un depósito fiscal. Claro, lo que explica Ricardo es que, a ver, mi idea es que ustedes visualicen el buque, o sea, para que ustedes visualicen primero la operación, a nosotros nos llega un BL, ¿sí? El BL tiene un buque y dentro de las páginas de las terminales está el arribo del buque, ¿no? La llamada fecha ETA, ¿no? Que ustedes ya la deben saber. Como les decía Ricardo, la posibilidad del importador al momento del arribo del buque, que empieza a operar, la definición es cuando está operando, quiere decir que el buque está sacando los contenedores cargados y lo está posicionando a piso en la terminal, ¿sí? Eso es cuando el buque está operando. Entonces, ¿qué es lo que Ricardo les acaba de decir? El importador tiene distintas opciones una vez arribada la carga. Una opción es oficializar en terminal. ¿Qué quiere decir oficializar? El despachante de aduana del importador presenta un despacho a consumo de la mercadería consignada y aduana les da, oficializa la mercadería o no. ¿Qué es lo que sucede por lo general? Bueno, muchas veces el cliente oficializa de terminal, o también puede decir, tengo la mercadería extremadamente delicada, quiero un manipuleo, quiero excelencia operacional, entonces habilito un depósito fiscal a realizar el traslado. O también, muchas veces, como ustedes sabrán, hay distintas posiciones arancelarias y el cliente, digamos, el consignatario de la carga, por una cuestión de flujo de fondos o estrategia financiera, requiere el traslado a otra zona primaria y no decide oficializar, o por una cuestión de stock, o por una cuestión de, digamos, de flujo de fondos. O también tienen distintas intervenciones, distintos organismos, entes del Poder Ejecutivo que tienen que emitir certificados y que esos certificados no están listos, por ende no pueden oficializar. ¿Qué es lo que nosotros le queremos que entiendan? Digamos, para que se den una idea, las importaciones de los productos, digamos, de insumos de nuestras industrias, como productos terminados, casi les diría que en un 80%, gran parte, digamos, del flujo de mercaderías importadas pasan por el puerto de Buenos Aires. El puerto de Buenos Aires consiste en 4 terminales. La terminal 5, la terminal 4, la más grande de todas, que es la 1, 2 y 3, esas 3 terminales quedan en Capital Federal. Están regidas o controladas por la EGP. Ustedes seguro que también lo han sentido, lo han escuchado. Y después tenés otra terminal que queda del otro lado del riachuelo, que es Exolgan, que queda en Dock Sud, partido de Avellaneda, eso ya es de provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que yo le quiero contar esto? La terminal tiene un tarifario complicadísimo, muy caro, que le genera extra costos a los clientes. Entonces, si vos sos un consignatario de carga que tenés el contenedor en el piso de la terminal, vos tenés por ley, por norma, 7 días, que es el periodo forzoso para sacar ese contenedor. Entonces, tenés 7 días para oficializar o para trasladar. Al 8º día, no es que la terminal te agarra el contenedor y te lo tire al otro lado, sino que te empieza a cobrar almacenaje y claramente tus costos, tenés un extra costo, por lo tanto los importadores deciden rápidamente utilizar un operador fiscal para realizar el traslado de esa mercadería. O también, como muchas veces están leyendo en los diarios o demás, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, con la Secretaría de Comercio Exterior, regula el tráfico de mercaderías mediante una CIMI, ¿no? Están las licencias automáticas, están las CIMI, es una cuestión técnica que no es nuestra intención comentárselas. Además, porque nosotros manipulamos mercadería, no es nuestro trabajo. La verdad que el depósito fiscal manipula mercadería y tenemos una zona primaria aduanera dentro de nuestro depósito. No somos ni despachantes, no somos forwarders, no tenemos contacto o intervención con navieras,
ni con las terminales. Ahora, después le hago el uso de la palabra, se lo paso a Francisco Morales para que les empiece a explicar detalladamente el proceso de importación. Pero mi interés también es contarle la existencia, ¿no? La existencia del depósito fiscal, la existencia de un depósito provisorio anterior o posterior a una terminal, ¿sí? Acá en un depósito se pueden realizar operaciones tanto de exportación como de importación. Así que somos un depósito provisorio previo a la terminal portuaria para que sea cargado el contenedor y el contenedor a destino, a país de destino, o provisorio anterior a lo que es consumo. Lo chequeo acá como porque él es el experto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ustedes imagínense que a la Argentina con sus fronteras que tienen puertas de entrada y salida, el flujo de mercadería. Esto es más viejo que, bueno, lo inventaron los fenicios, así que imagínense la cantidad de tiempo que lo que es el comercio internacional, el flujo de entrada y salida de mercadería. Entonces el Estado argentino, ¿no? A través de la aduana, empieza a regular y a controlar, porque ellos fiscalizan lo que entra y lo que sale. Y empieza, como hay un cuello de botella, les comenté en las 4 terminales, hay la necesidad, dentro de lo que es aduana Buenos Aires, ¿sí? Dentro de una misma aduana, la necesidad de habilitar predios, o sea, el privado pide una habilitación aduanera para tener un depósito fiscal, ¿no? Un depósito fiscal te lo aprueba el director general de aduanas mediante una resolución, tenés que cumplir muchos requisitos, hay una resolución en la cual nosotros nos regulan y todos los días somos auditados, todos los días somos controlados y todos los días tenemos que brindar reportes de stock de mercadería, tenemos que estar, o sea, estamos en pleno contacto con AFIP, AFIP Aduana, y encima teniendo en cuenta que convivimos diariamente con funcionarios de aduana, porque dentro de nuestro depósito, dentro de nuestra sola primaria fiscal, que queda ahí, esa es nuestra entrada, conviven todos los agentes del comercio exterior. ¿Qué quiere decir todos los agentes del comercio exterior? El guarda aduanero, el verificador, el despachante, la línea marítima, el forwarder, que presenta los manifiestos. Así que es como una caja cerrada en el cual se procesa, ¿no? Entra la mercadería y sale la mercadería, pero entra la mercadería con una condición y sale de otra. No se producen modificaciones o alteraciones de la mercadería, que quede bien claro. Nosotros contamos los bultos, pesamos y eso se despacha. No tenemos ningún tipo de intervención o modificación de lo que viene del exterior o de lo que sale al exterior. Bueno, dicho esto, la necesidad del Estado argentino de crear distintas zonas primarias aduaneras, de depósitos fiscales, o zonas francas también en La Plata, está la zona franca dentro de lo que es, eso ya es otra aduana, es aduana de La Plata, pero hay una zona franca bastante cerca, de acá de nuestro, la necesidad del Estado argentino de crear distintas puertas de entrada y salida, dependiendo también del flujo de mercadería. La aduana también regula la cantidad de depósitos fiscales que tiene que haber dentro de una aduana, en base a la cantidad de mercadería que entre y que sale a esa aduana. ¿Por qué? Porque si habilita muchos depósitos fiscales, puede controlar menos o necesita más personal para controlar. Entonces, lo que lo miden, ¿no? La cantidad de mercadería, el flujo de mercadería que entra y que sale, y dependiendo también el puerto, ¿no? O la zona portuaria que quede cerca. Acá en lo que es aduana Buenos Aires, como teniendo estos puertos, los nombrados, hay una necesidad imperiosa de habilitar mayor cantidad de depósitos fiscales que en otras aduanas. Bueno, dicho esto, y contándoles que el importador, al momento del arribo del contenedor, puede oficializar o decidir el traslado del contenedor, les voy a presentar a Francisco Morales, que les va a contar en primera persona su trabajo diario. Su trabajo diario consiste básicamente en realizar la operación del traslado del contenedor de la terminal a nuestro depósito fiscal, ¿sí? Gracias. Bueno, nosotros normalmente empezamos la tarea recibiendo un BL que lo manda el despachante. A través de ese BL gestionamos un permiso para trasladarlo de puerto al depósito fiscal, que es el TLAT, que luego la aduana tendría que aceptar para que nosotros podamos iniciar con el traslado.
Una vez aceptado el TLAT, procedemos a sacar el turno en la terminal, buscando siempre conseguirlo lo antes posible para esquivar el problema de llegar sobre la fecha del forzoso, que es básicamente la tensión que nos tiene llevando a tener el BL lo antes posible para asegurarnos un traslado sin extra costos. Es lo que busca el cliente al momento de decidir trasladar. El cliente lo que nos pide mucho es evitar extra costos. Evitar extra costos, porque la operación, cada día que nosotros no cumplimos es un extra costo que tiene el importador. Lo mismo también buscar horarios tempranos, ya que muchas veces cuando se acumulan muchos traslados o llegan traslados tardes, tenemos que utilizar horario nocturno del depósito, que también es más de operación de Alejandro, pero depende de nuestra coordinación de traslados, lograr achicar costos para el cliente también de no tener horarios nocturnos, que se habilita el depósito. Bueno, hecho el TLAT, aceptado por la aduana, sacamos el turno en las terminales. Cuando tenemos el turno ya coordinamos, yo justamente hago el transporte, coordinamos el camión para todas las diferentes terminales para retirar en cada horario y con cada documentación que hemos pedido al despachante, poder retirar cada uno de los contenedores. Esto funciona como una calecita. Entran contenedores y salen contenedores vacíos. El tema es que el contenedor que entra hoy se lleva vacío el contenedor que entró la semana pasada o hace 15 días. Entonces hay un fino ida y vuelta entre la cantidad de traslados que necesitamos por día, cuánto tenemos que sacar, y la optimización del transporte también para siempre mantener los costos lo mejor posible para el cliente. Una vez aceptado el traslado, nosotros sacamos el turno, se lo pasamos los gastos de puerto al cliente, nuestro despachante se encarga de hacer la transferencia para los gastos de puerto, nos devuelve los gate pass para poder retirar la mercadería, juntamos toda la documentación y lo mandamos en conjunto con el BL y su TLAT, que es el traslado, a retirar a puerto. Esa documentación se junta con el camión retira el contenedor con previa inspección del puerto y viene hasta nuestro depósito fiscal precintado, que es un punto que también controlamos todos los días antes de cerrar la operación, es que cada contenedor tenga en cada terminal un precinto satelital con todos los datos del traslado, incluso del camión. Llegan todos los traslados acá y una vez que llegan acá pasan por la balanza y ahí Alejandro Arguello se encarga de pesar y de precintar. No, sí, pero a ver, quería agregarles en las palabras de Francisco la necesidad de contarles a los chicos el porqué del precinto satelital, ¿no? El precinto satelital, la FIP aduana emitió una resolución dando la necesidad de hacer un monitoreo por las rutas aprobadas de la terminal hacia los distintos depósitos fiscales, ¿sí? Habilita a ciertas empresas a ponerles un precinto satelital dentro de la zona primaria aduanera de las terminales. ¿Qué quiere decir esto? Con la documentación, como les explicó Francisco, con el TLAT, con los BLs, ¿sí? El camión ingresa a la terminal previo que el cliente o el despachante es indistinto, eso, quién paga los gastos de terminal. Los gastos de terminal son los gastos del manipuleo del contenedor, de la pesada, etcétera, etcétera. Son 850 ítems, es muy complicado dilucidar una factura de terminal. Ahora se lo voy a pasar a Claudia para que la analicen. Una vez que la máquina de puerto les posiciona el contenedor dentro, o sea, en el camión plazo, se va y personal aduanero le coloca el precinto satelital. Ese precinto satelital es una empresa regulada por la aduana también. Hay una división que se llama la división del CUMA, que se encarga de monitorear el trayecto del contenedor de la terminal a nuestro depósito. Es una ruta aprobada y está monitoreada segundo a segundo. No tiene que haber ninguna desviación y en el caso de que haya algún problema de que la unidad se encuentra parada, chocada, sea lo que fuese, automáticamente te pegan un llamado y te preguntan, y no es que te preguntan, te piden explicaciones, qué fue lo sucedido. Así que para que tengan una idea,
de la importancia del precinto satelital y de la importancia de esta división CUMA, porque hace un especial hincapié, como es mercadería en tránsito, que esa mercadería nunca ingresó al país, viene por la Panamericana, nosotros estamos en Doctor 4, perdón, si nunca se los mencioné. Viene por la Panamericana el contenedor, imagínense que esa mercadería o ese contenedor es un contenedor que nunca fiscalmente no arribó. Tiene mercadería que no está apta para ser, que sea posicionada en una góndola de un local de comercio o un insumo para una planta de producción. Entonces, la importancia que hace aduana en ese proceso, tanto de la terminal, de la zona primaria aduanera, de la terminal, cuando egresa hasta que ingresa a la nuestra. Eso es un periodo crítico en todo lo que es el traslado del contenedor, que requiere mucha coordinación, mucho monitoreo y bueno, se termina el precinto cuando llega a nuestra zona secundaria, a nuestra zona nacional. Tenemos un predio que consiste en una zona nacional y después un muro, una reja que ya entra en zona primaria aduanera. Cuando ya ingresa a nuestra zona nacional, ahí el CUMA, en el caso que se detenga la unidad por una cuestión de que haya muchos contenedores arribando o porque seguridad les pide una documentación, ya CUMA te deja tranquilo. Pero bueno, les vamos a mostrar unos videos que hicimos. Al momento, no pudimos irnos a la terminal, porque la verdad que en la terminal filmar, bueno, la terminal es, si alguno fue, no es un lugar amigable. Hay problemas gremiales, la gente va muy acelerada, los tiempos son complicados. No es un lugar en donde uno caminaría con alguien y charlaría de cosas lindas. Así que es un lugar en donde hay que entrar y salir rápido, por lo menos nosotros. Hay gente que trabaja ahí de 8 de la mañana a 8 de la noche, así que los compadezco bastante. Les vamos a mostrar un video, ¿les parece? ¿Está listo el video? A su vez, bueno, terminamos de ver el video. Dale. Ah, ¿ya está? Ese es el precinto satelital que nosotros hacemos mención. Ese es el camión, o sea, a nivel está arribando a la zona primaria aduanera, ahí está ingresando a la zona primaria aduanera. Se está dirigiendo a la balanza. Les presento a Alejandro Argüello, los dejo con él. Alejandro Argüello es nuestro jefe de operaciones y les va a contar, una vez arribado el contenedor, los procesos, ¿sí? Bueno, mi nombre es Alejandro Argüello, soy el jefe de operaciones. La idea siempre cuando viene al fiscal nosotros recibimos un envase, no recibimos un contenedor ni un camión. Para nosotros es un envase, porque hasta que no ingresó y la aduana le dio arribo y administrativamente no recibieron el satélite y lo abrieron, para nosotros sigue siendo un envase, un bulto. Una vez que hacen el reembase, que aduana da conformado que llegó el arribo, la containera lo baja y nos habilitan en Malvina para decir que el contenedor llegó y arribó. Posterior a eso, containera lo baja a piso y dependiendo de lo que diga el cliente, administrativamente le piden que lo desconsoliden. Una vez que ya desconsolida el contenedor, que pide el desconsolidado, nos entregan el TALI, que es un documento administrativo propio nuestro, y lo presentamos a aduanas para que lo selle. Una vez que lo selló, vamos al contenedor con aduana y hacemos la apertura de precinto, mediante los controles de precinto y satelital. Un segundo, Ale. Les queremos mostrar a los chicos un video de la balanza, ¿sí? ¿Por qué tan importante la balanza, Ale? La balanza es la que registra el envase cuando viene, es el contenedor o un camión. Siempre la idea del control de toda la operación es un envase, sea camión, internacional o contenedor. En este momento están viendo lo que es contenedor. Una vez que el apuntador baja con la documentación que le entrega al chofer, que son las salidas María del puerto, le hacen la inspección de los precintos, los laterales del contenedor, sus 4 lados para ver que no haya venido dañado o roto lo que fuera. Una vez que controló que los precintos está perfecto, como dice la salida Malvina, ya rota de nuevo y se va a balanza hacia el ingreso por peso del camión.
Ale, ahí justo recuerdo al principio, chicos, que dentro de nuestro depósito fiscal se encuentran los distintos actores. Fíjese después del relato de Alejandro, la importancia para nosotros de balanza. Nosotros, ¿qué hacemos con los chicos de balanza? Como ustedes vieron, hacemos la inspección del contenedor. Ustedes tienen que tener en cuenta que el importador contrata con una línea marítima, Maersk, por ejemplo, en ese momento. ¿Sí? Hay un importador que lo contrató a Maersk para trasladar su mercadería. Maersk es la empresa dueña de ese contenedor. ¿Qué es lo que sucede nosotros muchas veces o qué es lo que nos ha pasado? Bueno, ustedes tienen que tener en cuenta que dentro de una terminal portuaria tiene un índice de siniestralidad bastante alto. ¿Qué quiere decir un índice de siniestralidad? Las máquinas que manipulan esos contenedores suelen dañar, ¿sí?, a los contenedores con un pinazo, los agujerean o mismo los laterales chocan con otros contenedores. Bueno, nosotros lo que hacemos es que ni bien recibimos esos contenedores, tenemos personal abocado pura y exclusivamente que da un parte informativo del estado de ese contenedor una vez arribado a nuestro depósito. ¿Por qué es importante? Porque nuestro cliente es el importador. Nuestro cliente es el importador, o muchas veces hablamos con los despachantes, pero siempre buscamos defender los intereses de nuestro cliente, porque una vez arribado y hay un problema con el contenedor, se le avisa al cliente que el contenedor está dañado. ¿Vale? 6. Bueno, una vez que se hace la revisión del contenedor, si hay perforación o lo que fuera, se le saca fotos y se le envía al cliente avisándole que ese contenedor queda stand-by para desconsolidar. Porque puede ser que haya llegado de puerto así días de lluvia o condiciones climáticas y que haya entrado agua o haya sido una mercadería sensible como químico, entonces hay que procurar que antes de desconsolidar el cliente sepa que lo viene por seguro o nos permite desconsolidarlo y ir haciendo unas fotos progresivas desde su carga. Bueno, cuando ya ingresa el contenedor, que hacemos administrativamente y aduanalmente los pasos para poder abrir el contenedor, el bulto, ahí nos dice el BL qué cantidad tiene el contenedor. Si es de 20 o 40, nos dice lo que tiene adentro. Si son cajas, pallet o tambores o diferentes tipos de mercaderías que el cliente compró afuera y nos está remitiendo la carga. Próximo paso, lo que nosotros hacemos es medir, contar y pesar. Son las 3 reglas de operaciones para poder decirle al cliente que lo que vino fue lo que compró o lo que se puso en el BL para que, mejor dicho, diga que la mercadería es tal cual dice. Aduana nos audita al abrir la carga, la disponemos adentro de depósito y una vez que diga todo lo que nos dijo el BL y todos los que tienen un documento interno nuestro, lo cerramos conforme con aduana. Ahí terminó el primer operativo. Si es carga suelta y estibadores, siempre se usan máquinas de autoelevadores. Hay un apuntador que va haciendo todo el trabajo de conteo de la carga. Y ahí es donde termina lo que es el contenedor de importación. Ese es el paso siguiente para presentar la documentación aduana diciendo vino lo que decía el BL. A ver, Ale, también quiero que hagas hincapié en el proceso, digamos, de reembase, explicarles a los chicos qué es un reembase, cómo se hace, y después, una vez que vos terminás la operación del desconsolidado del contenedor, qué es lo que hace el apuntador, qué tipo de documentación le lleva al personal aduanero de nuestro punto operativo. La idea de lo que dice el BL y lo que está puesto en el documento interno nuestro, que es el TALI, lo primero que tenemos que hacer nosotros es, si son cajas sueltas, tenemos que paletizarlo. O sea, ponerlo sobre una base de palet para poder transportarlo al centro del depósito. No así nunca va a cambiar la condición de carga, o sea, lo que dice el BL. 900 cajas, nosotros vamos a condicionar 900 cajas en 20 palets. Cuando el día que se entregue esa mercadería se tiene que entregar suelta, o sea, sin pallet, como vino de destino. El apuntador lo que hace siempre en el proceso del desconsolidado es ir fijándose que la carga no esté abierta, no esté dañada, y a medida que vaya haciendo todo ese proceso va sacando fotos. En el documento interno después va colocando todas las novedades que va encontrando en el desconsolidado para después poder informarlo al cliente
la mala condición que vino de su carga o que llegó bien. Todo eso mediante fotos y informe en el TALI, que es un documento interno, para después decirle a aduana, llegó conforme. ¿Por qué es importante, Ale, eso? Hay dos tipos de mala condición. Tenés una mala condición que aduaneramente, para la aduana, mala condición quiere decir quemado o aplastado o mojado, que la mercadería ya no sirve. Como depósito fiscal o como operativos, nosotros la mala condición hay otros tipos, que la mercadería viene aplastada, viene deformada le metieron mucho peso arriba, viene tambores con pérdida de líquido o mercadería expuesta. Esa mala condición es para que sepa el cliente cómo vino, no aduaneramente. Aduaneramente quiere saber si vino los bultos y si vinieron las condiciones como fue hecho el vele o el CRT, depende si es camión o contenedor. Perdón, Ale. Hago un paréntesis y tengan en cuenta lo que les está relatando Alejandro, ¿no? En cuanto a nosotros, le decimos que cuidamos los intereses del cliente. Y les relaté el arribo del contenedor porque el importador contrata una línea marítima, paga en dólares el flete, ¿no? Le paga a Maersk X cantidad de dólares. Y también, en el momento que Alejandro o el personal de operaciones, o sea, el apuntador y los estibadores y las máquinas se meten dentro del contenedor y empiezan a ver, contar, medir lo que hay adentro y empieza a ver la condición de la carga. Porque muchas veces, supongamos que hay un depósito, digamos, se está consolidando un contenedor en Vietnam y a veces no se hace bien las cosas, no se hace bien el trabajo, entonces se apila mal la mercadería. Entonces el cliente que compró esa mercadería la compró y tiene un seguro de esa mercadería, que es lo que te cubre en el caso de que haya estos tipos de siniestros. Entonces, automáticamente, cuando Alejandro, el equipo de operaciones, realiza el reembase, ¿no? La desconsolidación de ese contenedor, le sacan fotos. Nosotros tenemos un procedimiento bastante riguroso en ese sentido, que el reporte fotográfico y el relato, ¿no? Le pasamos el TALI, que es el documento interno. Para que dé una idea, un TALI es el parte informativo de la operación. Requiere cantidad de cajas, cantidad de horas que se realizó la operación, la cantidad de personal abocado a eso, si utilizaron materiales, si nosotros pusimos pallets, si pusimos stretch, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tally y ese reporte fotográfico, en el caso de que haya mala condición, automáticamente se le informa al cliente, por una cuestión del seguro. El cliente, a veces, cuando tienen mucha carga, no es que te lo piden, ellos depositan su confianza en vos, a nosotros. Y nosotros lo que tenemos que hacer es automáticamente informarles una vez del desconsolidado, bueno, la cantidad de caja que vinieron, y lo que siempre te piden es el estado de la condición de la carga. Si la condición de la carga es mala, automáticamente ellos le dan intervención al seguro. Eso es extremadamente importante. Por suerte no nos pasó nunca, porque es un procedimiento que Alejandro y el personal lo llevan al pie de la letra, pero si obviamos ese paso, estamos en problemas. Así que, bueno, les voy a dar la palabra, Alejandro, si me lo permitís. ¿O tenés algo para agregar? ¿La mercadería posicionada en depósito? Una vez que queda posicionada, ustedes siempre tienen que acordarse de algo. Como decía Ricardo, la mercadería que van a comprar ustedes afuera no la ven en sí, ven por un folleto o una foto o algo porque sacaron por internet. Pero no lo vieron, no tienen la vista de cuando le llega la mercadería al fiscal o a cualquier parte donde lo vayan de recibir. Nosotros como depósito fiscal somos los ojos del cliente a cuando vemos una mercadería. Decimos qué condición vino y cómo fue, para que ellos puedan reportar si la compra que hicieron es real, de la mercadería que está bien o no, porque muchas veces puede llegar a pasar que pidieron un producto y les mandaron otro producto, pero la cantidad está. Entonces todo ese reclamo es vía cliente, no aduaneramente, porque lo que reciben es mediante un packing, y ese packing los que respetamos lo que diga el cliente. Les vamos a mostrar un video de la containera. Ahí lo que están viendo es un contenedor arribado de puerto, ¿sí? Que Alejandro le da orden al containero. El containero es un tipo muy experimentado, bueno, que tiene que manejar una máquina que son muy pesadas. Eso es en la plazoleta de contenedores dentro del depósito. Y lo que está haciendo el containero, está llevando el contenedor a zona de desconsolidado, ¿sí? Tienen la orden para desconsolidar. Entonces la máquina agarra el contenedor cargado, se acerca a la zona de trabajo,
para posicionar el contenedor a piso y para que los muchachos se arranquen a laburar. Ahora les vamos a mostrar también, ¿está ok? Les vamos a mostrar desconsolidado. Ahí está una máquina, fíjense cómo se está metiendo adentro del contenedor. Tiene una rampita, eso es un autoelevador de 2.5 toneladas. Ahí está sacando unos pallets del contenedor. Eso es un pallet que las cajas que se fueron apilando, como ven ustedes. Ahí lo vamos a ver a Alejandro salir del contenedor con cara ofuscada. Ese es un apuntador que da punta. Y esas son las cajas, así viene. Esos dos muchachos son estibadores. Nosotros tenemos un equipo de laburo que consta de apuntadores. Los apuntadores son el jefe de la operación que apuntan, cuentan. Y después tenés todos los muchachos de los estibadores que manipulan la carga, son los que ejercen la fuerza, en realidad los que la pasan mal. Después el resto, nada, mentira. Después está el maquinista, que es el que maneja el autoelevador, ¿sí? Bueno. Después, una vez posicionada la carga en depósito, ¿vale? ¿No? ¿Estoy de acuerdo? Una vez que posiciona la carga... Posicionada la carga en depósito. Nosotros lo que hacemos, y ya informamos a aduana, mediante el TALI, que la carga está ok. Con su peso, medidas y condición. Una vez que ya está hecho todo completamente eso, ya termina la operación nuestra. Y ya pasa a ser una parte administrativa donde ya empieza a informarle al cliente todo lo que es inherente a su carga. Todo, fotos, TALI y su condición. Eso es lo que sería lo que sería de los contenedores final. Claro, y lo que nosotros, o sea, lo que hace nuestro equipo administrativo, porque también acá no es solo la zona primaria, no son máquinas, no son estibadores y apuntadores y depósitos, y balance de aduana. También requiere mucho trabajo administrativo, muchísimo. ¿Qué es el trabajo administrativo? Y bueno, la cantidad de metros cúbicos que le tenés que informar al cliente, el estado de la condición de la carga que lo hace el personal administrativo. Donde nace y termina. Exacto. Entonces ahí en nuestro equipo tenemos un sistema, un RP, que hacemos stock de mercadería, que a su vez, a partir de marzo, abril de este año, nuestro sistema operativo está online, conectado con aduana. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que coordina Francisco y todos los documentos y los manifiestos y los BLs que se van cargando en el sistema para identificar la carga, eso está monitoreada online con la aduana. Así que fíjese cómo estamos hoy en día siendo auditados, ¿no? Toda mercadería que ingresa y que egresa tiene que tener un documento, tiene que tener un puerto, tiene que tener un BL cargado, tiene que tener la cantidad de metros cúbicos, tiene que tener absolutamente toda información volcada dentro de ese sistema. Así que una vez posicionada la carga, ¿sí? La mercadería en depósito puede estar X cantidad de tiempo, depende de la estrategia del importador. No, como les dije una vez arribado el contenedor a puerto, bueno, esto es básicamente lo mismo. El cliente es el que decide cuándo retira o no la carga. Así que yo, ya esta parte, ahí entro en cuestiones técnicas que no soy no soy especialista y tampoco lo hago diario. Así que le voy a pasar el micrófono a Ricardo, para que Ricardo, que es despachante, pueda, digamos, comentarles a ustedes el paso final de la salida de la mercadería. Ya le explicamos toda la entrada, le explicamos el manipuleo de la carga, le explicamos lo que hace aduana. Aduana, una vez el reenvase presentado, lo presenta en el sistema aduana y él como despachante en el sistema María ya puede oficializar o no, dependiendo de la cantidad de documentación que requiera. Pero bueno, no los quiero aburrir más, les paso la palabra a él para que les explique ese último proceso. Bueno, ya con todo esto finalizado, como bien explicaron los chicos, si todo esto sucede bien, no hay ningún desperfecto en el medio, no hay mercadería deteriorada, no hay diferencia de bultos, no hay, digamos, ningún contratiempo, ya es donde empezamos nosotros a trabajar en la gestión aduanera, que se llama, que digamos que es para volcar todo el asesoramiento, todo lo que se armó previamente y llevarlo a cabo en una liberación de aduana. Si bien se puede retirar dentro de un depósito fiscal la mercadería dentro del contenedor o desconsolidada,
el proceso de liberación comienza cuando uno ya tiene toda la documentación que necesita para tramitar en aduana la liberación de la mercadería, que obviamente los puntos y las intervenciones que tenga cada mercadería va a depender de qué posición arancelaria se haya declarado o se quiera declarar. Previo a todo eso, hoy existe un régimen de licencias que, bueno, más allá de los documentos, sin la licencia de importación no se puede llevar a cabo ninguna importación, y es por eso que en muchos casos aparece la figura del depósito fiscal, porque cuando las licencias de importación se demoran o se traban o tienen alguna diferencia, el depósito fiscal permite mantener una mercadería por X cantidad de tiempo, a veces mucho o a veces poco, con costos menores que lo que es el puerto de Buenos Aires. Pero bueno, básicamente la liberación de la mercadería se hace también operativamente acá en el depósito, en Gate Priority, porque tiene base operativa de aduana, donde uno presenta online alguna documentación y manifiesta una declaración por el intermedio del sistema María, que después vuelca en un sobre con un montón de documentación que se presenta en la aduana. Eso, por supuesto que ocurre una vez que nosotros, los despachantes de aduana, los operadores de comercio exterior que representamos a los importadores, tenemos una coordinación previa con Francisco o con el depósito para poder coordinar el retiro o la inspección de la mercadería dentro del depósito fiscal. Una vez que todo eso está coordinado, está presentado en la aduana y ya tiene un ok, hoy en día, en gran parte de los casos, se inspecciona físicamente la mercadería. O sea, ¿a qué te referís con inspeccionar? Contarles un poco a los chicos, o sea, ¿cuándo sabés que la mercadería se va a inspeccionar? ¿Lo sabés previamente porque vos con tu conocimiento sabés que determinadas posiciones arancelarias están protegidas y eso va sí o sí canal rojo? ¿O tienen dumping? Quiero que le hagas un poquito, no tanto de hincapié, pero sino vos ya sabés que determinadas posiciones arancelarias declaradas ya van a tener una verificación. Sí, claro, hay diferentes rubros que está, digamos, no está preseteado, pero tienen canales de selectividad que son más normales, digamos. Hay ciertas mercaderías que cursan por canal verde en la mayoría de los casos, por ejemplo, los bolígrafos, que generalmente son canal verde, pero aleatoriamente la aduana asigna un canal rojo o un canal naranja que es solo control documental. Entonces, digamos, los canales no son prefijados, pero en ciertas mercaderías uno sabe qué tipo de control tiene. Puntualmente con el canal rojo, eso quiere decir que el despachante de aduana tiene que coordinar con la aduana una inspección física de la mercadería y un control documental de la operación. Básicamente, representa un control de la declaración. A ver, todo lo que empezó con un BL en el país de origen, termina en Buenos Aires con una declaración. Todo tiene que coincidir, físicamente y documentalmente. Cuando todo eso concuerda y la aduana está de acuerdo con la declaración que uno, ya avanza el siguiente paso, que es la coordinación para el retiro. Que bueno, uno de vuelta vuelve a interactuar con todos los agentes de la cadena, que es con depósito una fecha de carga, con Fran un camión, con el cliente una custodia, tiempos y demás. Todo eso son situaciones normales y habituales que suceden adentro del depósito, porque, como les decíamos, hay aduana adentro, hay operadores adentro como nosotros y demás que en conjunto llevan a cabo una operación prolija. Obviamente que en el medio existen a veces diferencias, otras veces sorpresas, u otras veces errores que van trabando el proceder de por ahí de un despachante de aduana o de un depósito o de un importador. Bueno, esos ya son casos por ahí muy puntuales que seguramente alguna duda van a tener en algún momento y van a hacer consultas. Claro. Pero básicamente una operación termina en eso, en tener buenas coordinaciones con el depósito y obviamente una declaración correcta ante la aduana. O sea, vos oficializás, presentás el despacho, si te sale verde, coordinás con Francisco
el retiro de la mercadería, el cual le pasás el BL, y nosotros en el sistema ponemos BL, cantidad de metros cúbicos, dónde está, porque tenemos 13.000 metros de depósito, entonces hay que ubicarla dentro del sistema. Entonces directamente, coordinación, le asigna un turno al cliente para el retiro de la mercadería. Y muchas veces te pueden pedir, che, ¿me llevas la mercadería? Así que nosotros que tenemos que entregar esa mercadería al depósito nacional del cliente, o mismo le cargamos la mercadería al camión que ellos dispongan. ¿Sí? La entrega es por pallet o por caja, también puede hacer retiros parciales, no significa que sí o sí tenga que llevar el contenedor completo. Es importante que lo sepan porque está bueno decirles al cliente por qué no dentro de tu estrategia agarras el contenedor, lo vas retirando parcialmente según tu necesidad, según tu stock. Es muy importante asesorarlos en ese sentido y acompañarlos en la estrategia. Bueno, eso es algo que Juan notó, yo lo pasé por alto, y es, dentro de un depósito fiscal, un importador, un despachante o un operador puede hacer retiros parciales de un contenedor. Un contenedor que llegó, se desconsolidó, uno puede retirarlo parcialmente. No necesita económicamente pagar toda la importación en un momento, sino que el depósito fiscal te permite salir en varios momentos diferentes, obviamente abonando los impuestos y los gastos que insume ese retiro de forma parcial. Hoy en día es algo que se está utilizando mucho porque claramente las diferencias de tipo de cambio o los problemas financieros que pueden ir ocurriendo permite que uno, como lo llamamos nosotros, pagar un BEP en cuotas, y eso, comparado con una terminal portuaria, que es a donde llega el contenedor, es económicamente inviable y operativamente difícil de coordinar. Entonces, nada, fue un punto que también es importante para mencionar sobre el depósito. Bueno, estamos fijándonos. Bueno, una última cosa les quiero decir a vos, que eso es una experiencia, les quiero compartir una experiencia comercial. Les quiero compartir una experiencia comercial y en base a lo que escucharon de Ricardo. ¿Por qué un depósito fiscal? ¿Sabes lo que me pasa a mí muchas veces? ¿Cómo le digo a un cliente, cómo le digo, quiero trasladar tu carga? Porque muchas veces a nosotros nos ven como un extra costo en la cadena logística. Porque la realidad, si uno se pone a pensar, somos un depósito posterior al arribo del contenedor. El contenedor arriba de una terminal portuaria, Solgan, a la 4, a la 5, o la 1, 2 y 3. Y la realidad es que los tipos te dicen, mirá, ¿por qué tengo que trasladar el contenedor ahí? Y bueno, con lo que le dijo Ricardo es extremadamente muy claro. Para que sepan, una versión, o sea, si vos presentás un despacho en terminal y te sale canal rojo, abrir el contenedor en terminal es por ahí 2 o 3 veces más caro que hacerlo acá. Pero eso es una cuestión comercial. Es importante hacerlo entender al importador y tratar de asesorarlo en su estrategia, tanto financiera como logística, porque muchas empresas terminan estoqueándose de sobremanera en distintos depósitos nacionales terciarizados y no hacen y acá, estando acá, dentro de nuestro fiscal, pueden hacer retiros parciales, pagar los derechos de la mercadería que ellos necesitan. Es un ida y vuelta con ellos, es un ida y vuelta. Y cuanto más controles o cuanto más complicada sea presentar, o sea, cuanto más alto el índice de selectividad rojo que tiene determinadas posiciones arancelarias, comercialmente es al lugar en donde nosotros apuntamos, porque es un cliente que nos necesita. Necesita que nosotros le manipulemos la mercadería, necesita que su despachante trabaje tranquilo, el despachante ingresa previamente a sacar un turno de verificación, ingresa con el verificador, porque nosotros tenemos guarda aduanero dentro de nuestra zona primaria y afuera tenemos el giro aduanero de zona norte, que están todos los verificadores de todos los ramos, de mercería, de máquinas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense la importancia de tener un operador fiscal en el cual a usted se le confía el manipuleo de la mercadería
y el trabajo en conjunto de la verificación con el funcionario aduanero. Entonces está despachante de aduana, el verificador y el personal del depósito manipulando la mercadería, abriendo cajas, fijándose los códigos, las etiquetas. Lamentablemente no pudimos grabar una verificación, porque no podemos hacerlo. En zona primaria estamos imposibilitados de filmar o mercadería que está en tránsito. Podemos filmar básicamente un poco escondidas, pero le queríamos mostrar lo que es un desconsolidado. Pero la verificación, se abren las cajas, se ven los códigos, se palpa, por ejemplo, en calzado, se palpa la posición arancelaria de las gomas, es muy complicado. Es un proceso, hasta te diría, violento. Bueno, acaba de llegar Gabriela Platone, es gerente de comercio exterior de Alpargatas, cliente del depósito, y también la invitamos a que nos cuente, digamos, su visión de cliente, ¿no? Y el porqué de su decisión de ir a un fiscal, de cómo maneja sus cargas, cuál es su planificación y su responsabilidad. Así que le doy el uso de la palabra a ella para que charle con ustedes. Hola, buenas tardes a todos. Sí, estoy a cargo de la Gerencia de Comercio Exterior y Negocios Internacionales de Alpargatas. La importancia que tiene el fiscal en estos momentos para las empresas está relacionado también con las disposiciones del gobierno y las restricciones, debido a que la demora que existen en las firmas de las licencias de importación, especialmente para el rubro en el que trabajo, hace que tengamos que salir de puerto con la mercadería y operar en el fiscal, es decir, dejar la mercadería almacenada, desconsolidarla y esperar que prospere la firma de las licencias y luego el despachante proceda al desaduanado, ¿no? La planificación está armada desde la empresa, desde el departamento de Supply Chain, es quien dispara y consolida las órdenes de compra y las necesidades del cliente con el aprovisionamiento desde Oriente de nuestras cargas. Ellos mensualmente hacen un matching de las órdenes, de los pedidos de los clientes con la mercadería que estaría llegando y nos pasan mes a mes cuáles son las necesidades que ellos tienen. A partir de ahí y de las órdenes que nosotros tenemos desconsolidadas acá en Murcan, procedemos al pago de los derechos finalmente terminamos desaduanando la mercadería con un orden establecido y cumpliendo con las metas comerciales de la empresa. ¿Estás conforme con nuestro servicio? Sí. Bueno, Gaby, te queremos hacer unas preguntas. Dale. ¿Nos explicás, en breves palabras, cuál es digamos, el puntapié inicial, digamos, la orden de compra, la disparás hacia dónde? Okay. Segundo, ¿a quién se la pedís? Y tercero, ¿cuál es el proceso, o sea, desde la empresa para que a vos te habiliten, digamos, la licencia no automática? ¿Qué es quién lo hace, cómo se hace, qué tipo de documentación se presenta y por qué sí, por qué no? O sea, Ok. Bueno, las órdenes de compra, nosotros en la empresa trabajamos con un proceso que se llama calibración, en donde el área de producto presenta toda la temporada. Siempre nosotros, como es el rubro de calzado, estamos una temporada adelante. En este momento estuvimos presentando en julio-agosto el invierno 21. Ese proceso de compra se invita a todos los clientes. A partir de esa invitación se selecciona cuáles son los calzados, digamos, que creemos que van a tener mayor volumen y se hace una estimación de demanda. Eso todo lo hace el departamento de Supply Chain. A partir de la planificación de demanda, se envía la orden, se decide, se toma la decisión al directorio con todos los directores del área comercial y con el CEO de cuáles son más o menos los volúmenes a comprar y se direcciona a cada proveedor de esos modelos las órdenes de compra. Esas órdenes de compra, bueno, se envía a través del departamento de sourcing y luego nosotros tenemos un proceso de fabricación desde que se pone la orden de compra de 60 días
Previo a esto está todo el tema de las aperturas de las cartas de crédito, ¿no? En forma paralela, que no lo vamos a mencionar ahora para no extendernos. Y bueno, a partir de que se embarca la mercadería, que eso lo realiza mi área, nosotros tenemos un orden de embarque y un orden de arribo, o sea, y de desaduanado posterior. Nos vamos, a medida que se va embarcando la mercadería, vamos comenzando con la presentación de las licencias, ya que como tiene una vigencia de 90 días de que la firman, no podemos jugarnos, ¿viste?, a que se nos venzan. Entonces, a medida que van embarcando, vamos presentando, tratamos de ir presentando las IMIs, y bueno, y a partir de las firmas, que las reclamamos en forma ordenada a la Secretaría, procedemos al desaduanado. Pero todo surge desde la calibración de poner la orden de compra en origen, que es lo hace el área de sourcing, y posteriormente nosotros con el desaduanado. Y ahí llega al centro, al depósito nuestro, que está muy cerquita de acá, que eso es lo que nos da una ventaja comparativa en los tiempos. Exacto. Bueno, todo lo que es la logística, y después ustedes se dan cuenta en primera mano, desde el punto de vista del cliente, la visión del cliente, lo que es la complejidad, tanto logística, documental, planeamiento, temporadas de por medio, posiciones arancelarias distintas, lo que es el proceso de importación de mercadería. Es extremadamente complejo, intervienen distintas áreas de una compañía, interviene un agente en origen, interviene un agente de acá, interviene una marítima, interviene una naviera, intervienen terminales, interviene logística nacional, interviene un depósito fiscal, interviene un despachante de aduana, interviene un guarda aduanero, interviene un verificador, los estibadores, los apuntadores, los maquinistas, las máquinas, la cantidad de gente, la cantidad de actores que mueven los flujos de mercadería alrededor del mundo, ¿no? La entrada y la salida de mercadería en las distintas aduanas de los países, porque estamos hablando acá puntualmente, pero proyecten en su cabeza lo que es el tráfico de mercaderías mundialmente. A ver, una pregunta más a Gaby. No, yo quería sumar algo a lo que vos decías Sí. recién, que si bien el proceso en el caso de nuestros productos arranca un año antes, después el tema que termina sucediendo es que digamos, esta mercadería, ponerle, nosotros nos llegamos a facturar lo que estamos comprando en julio, agosto, definiendo la compra, la vamos a terminar desarrollando en julio del año que viene, con lo cual nosotros somos, en mi caso, ¿no?, mi área, el último eslabón que termina corriendo con ustedes en el desaduanado, porque Exacto. después nos quedan, quizás la licencia nos sale unos días antes de que termine el mes, la terminan aprobando y nosotros terminamos corriendo en el fiscal con el desconsolidado, con la entrega de la mercadería y bueno, después para enviarla a nuestro centro de distribución y la facturen y la envíen a los clientes. Así que por más que el proceso empieza siempre un año antes, nosotros al ser el último eslabón son lamentablemente los que terminamos corriendo y apurándonos, ¿no?, a contrarreloj para entregar todo. Les cuento una experiencia personal en relación a lo que les está diciendo Gabriela. Nosotros acá, cuando le aprueban las IMIs a Alpargatas, temblamos. Porque se viene un vendaval de retiros, pero de cantidad de cajas, indumentaria, calzado. Bueno, acá Alejandro sufre, pero imagínense, en Secretaría se aprieta el botón, se aprueban las IMIs y el cliente ya la mercadería la tiene vendida. Entonces, cada día que pasa, y si es cierre de mes, ni hablar por una cuestión financiera, pero la necesidad de retirar la mercadería que tienen desde la mañana hasta la hora que dé. Así que, y tienen mucha carga. Son empresas que tienen mucha carga. Entonces, cuando se produce la aprobación de las IMIs, ojalá tuviéramos algún teléfono para decirles que vayan aprobando 3 o 4 por día, pero de un saque capaz que aprueban 20, y tengan en cuenta que una IMI capaz que corresponde a un BL, y un BL capaz que corresponde a 5 contenedores. Entonces tengan en cuenta la magnitud del trabajo, del manipuleo de la mercadería que se requiere, ¿no? De la carga y la entrega de la mercadería al cliente. Sí, nosotros, además del producto terminado, que es la indumentaria y el calzado, importamos la misma cantidad de pares en partes de calzado que ensamblamos en nuestra fábrica. Fabricamos también en nuestra fábrica de Tucumán, así que también con lo que es kit de calzados o partes de calzados tenemos la misma dinámica y corremos de la misma forma.
Lo que pasa que ahí, obviamente, la aprobación de licencias es más continua, es constante, entonces no tenemos problema en el envío, pero lo mismo que importamos, o menos de lo que terminamos importando en producto terminado, es lo que también traemos como partes. Así que tengo en mi área tanto la presentación y la parte del producto terminado como de los insumos. Así que eso es exactamente lo mismo. ¿Te pasó que alguna área distinta te presione o te pregunte todos los días qué pasa con los kits, que necesito la fábrica de insumos para producir y te vuelven loca? No, en realidad nos piden que apuremos los kits lo más que se pueda porque saben que tienen más facilidad para sacar las licencias y demás y nos firman mucho más rápido, pero en realidad nada, corremos tanto por el producto terminado como para las partes. Bueno, claro, a nosotros nos pasa eso. Hay muchos clientes que, ¿qué es lo que pasa? Le aprueban la CIME un día y a las 4 de la tarde te solicitan un turno de retiro de mercadería mañana a las 8 de la mañana porque tienen la planta parada. O sea, nosotros importamos muchísimos insumos para nuestra industria, no solo productos terminados. La importación también hace mover la industria nacional. Es la realidad. Entonces, por lo tanto, los insumos que a veces necesitan las industrias que nos rodean acá en lo que es la zona norte, de la zona metropolitana, requieren para producir. Así que en ese sentido estamos siempre, yo le digo a Alejandro, bueno, el cliente es el cliente, es el que nosotros nos da de comer, así que hay que cumplirle. Si quieren retirar la mercadería a las 8 o a las 7 de la mañana, habrá que levantarse más temprano y, bueno, cumplir con los requisitos del cliente. Bueno, Claudia, ya son las 8:15. Habíamos pactado una interacción con los chicos y chicas, perdón. ¿Te parece si arrancamos con unas preguntas? No sé si ya las tenés seleccionadas o pensadas. Estamos abiertos, Gabriela, Alejandro, Francisco, Ricardo, los que necesiten, estamos abiertos a responderles lo que necesiten. Bien, ahí está. Bueno, mientras van formulando preguntas, no sé si me están escuchando bien, si van formulando preguntas los alumnos, ahí sí lo tenemos a Ricardo. Bien, ¿Ricardo está por ahí o se nos fue Ricardo? Ahí está. Bueno, a mí me interesó mucho, los invito a los alumnos a hacer sus preguntas. Yo voy a hacer las pertinentes a la cuestión, digamos, operativa. Me interesó muchísimo y ante todo saludo a Gabriela y a quien agradezco su presencia porque no la presenté, no estabas cuando comenzamos, así que muchísimas gracias, Gabriela, en este horario a sumarte. Muy valiosa tu intervención. Yo estaba pensando en esta cuestión de las alternativas del depósito y cómo queda integrado, ¿verdad?, en todo lo que hace a la logística de la empresa. Y algo que vos mencionaste, Juan o Ricardo, no recuerdo bien cuál de los dos, fue que habló de la cuestión relativa al libramiento parcial de la mercadería, ¿verdad? Esta cuestión de ir liberando la mercadería, porque nosotros tenemos en las importaciones a consumo, ¿verdad?, esta cuestión tributaria, ¿no? Entonces, sobre todo las pymes, ¿verdad?, muchas veces van liberando en la medida que les van ingresando los recursos para poder pagar los tributos. Quería preguntarte lo siguiente, Ricardo, y seguramente me acompañarás en este pensamiento. Cuando en su momento ¿te acordás con la creación de las zonas francas, este tema del fraccionamiento, ¿verdad?, de las mercaderías para ir liberando? ¿Cuál es la ventaja porque esto es una opción que se le puede presentar a los operadores, incluso muchos de nuestros alumnos están trabajando en empresas de comercio exterior? ¿Cuál es la ventaja de liberar desde
un depósito fiscal, en nuestro caso de Gate Priority, con respecto a uno de zona franca. Contanos. Bueno, básicamente la diferencia entre una zona franca y un depósito fiscal recae en el tiempo que uno tiene para fraccionar. Hoy en día, la zona franca creo que son 5 años para generar parciales dentro de esos 5 años de la mercadería que ingresa. Y a diferencia con el depósito fiscal, uno tiene 90 días más 90 días de prórroga que a veces se otorga y otras veces no. Entonces, claramente, hoy es un tema de tiempos, porque la mercadería, pasado el plazo que uno tiene de permanencia acá adentro, entra en situación de rezago. Perfecto. En una época cuando comenzaron las zonas francas en Argentina, de hecho Zona Franca La Plata es la única que quedó operativamente visible, digamos, no solo que tenía esta diferencia de tiempos, que inicialmente fue así, sino que aparte había una diferencia económica grande. Un retiro de zona franca era mucho menor a lo que costaba dentro de un depósito fiscal. Pero por un tema comercial, fue una moda en un momento, y después el depósito fiscal se fue ayornando a la situación aduanera del momento, y bueno, nada, se fueron extendiendo los plazos un poco más. Sí, yo a esto quiero agregar que lo que me parece que suma mucho, y lo que contaba Juan, es en esta cuestión de la cercanía con el cliente, ¿no? Creo que esto es la diferencia, y es como que el depósito fiscal está jugando un rol como de acompañamiento en lo que hace a la logística de las empresas. Aquí, no sé si estás de acuerdo, Juan. No, sí, claramente. A ver, la ventaja de operar con un depósito fiscal es la cercanía que tu depósito, tu centro de distribución o tu planta que requiere ese insumo que lo importaste hace un mes, es la cercanía. Muchas veces, siempre decimos, logística es eficiencia y logística también es plata. Entonces, tener un depósito fiscal cerca mejora tus procesos, tener un depósito fiscal agiliza tus procesos, y tener un depósito fiscal cerca también te permite a vos planificar. Planificar no solo financieramente, sino en términos de stock y también en términos de producción. Sí, otro de los aspectos que a mí me parece muy importante destacar es la cuestión relativa al cuidado. ¿Me escuchan? Es el tema, bien, es el tema relativo a los daños en la mercadería, lo que ustedes hicieron hincapié en el cuidado que tienen respecto de la recepción cuando reciben la mercadería, ¿verdad? Y tienen, digamos, como muy el ojo puesto en cualquier daño respecto desde el punto de vista que esto pudiera perjudicar patrimonialmente, ¿verdad?, a un importador, porque el problema que tiene el comercio internacional es toda una cadena operativa larguísima que a veces es difícil determinar dónde se produjo el daño, ¿no? Y ustedes como que de alguna manera protegen al importador, sobre todo lo que hace, bueno, al cobro del seguro y demás, también en determinar esto. Contanos un poquitito, profundizar en este tema, y ya vamos a las preguntas. Vos ahí tenés dos temas. El primero que hay, cuando te llega el contenedor, si está dañado, nosotros tenemos que demostrarle al cliente y a la naviera que me está entregando un contenedor dañado. La mejor forma de hacerlo es, cuando ingresa a la balanza, sacar una foto y completar el intercheck que está ingresando dañado el contenedor, que así lo cargaron. Esa es la primera instancia. Y la segunda instancia es que si hay mercadería expuesta o día de lluvia, como hablamos, vos tenés que informar al cliente directamente online diciéndole que está ingresando mal la carga, o sea, mal el envase. Por ende, que si es un día de lluvia o ese contenedor vino de destino, todo su viaje, ese entró agua de mar o el salitre, y se va perdiendo en sí su parte de su carga. Entonces, la idea es avisar al momento que está dañado.
Entonces el cliente puede decir a la neviera o a su seguro, mira, me entró mal el contenedor, con un pinazo, una rotura o un camión, lo que fuera, y esa es la parte primordial que el cliente puede saber cómo está su carga, cómo llegó en ese envase. Porque hasta ahí vemos un envase nada más, es un bulto. Bien, bien. ¿En qué medida, porque cuando hay que declarar hay algo que nosotros hemos visto, es también el ignorando contenido, ¿no? Y ahí interviene Ricardo, ¿no? Y muy importante es para los declarantes no caer en declaraciones inexactas. ¿En qué medida, Ricardo, el depósito es un colaborador en este sentido? Bueno, totalmente. Es otro de los beneficios que tiene un depósito fiscal, porque una declaración de ignorando contenido se hace una vez que la mercadería llega a Buenos Aires o llega a la Argentina, y sucede generalmente cuando uno no tiene bien claro qué es lo que llega o cómo llega. Un ignorando contenido, si mal no recuerdo, se presenta dentro de los 10 días hábiles del arribo, notificando a la aduana que uno desconoce la totalidad del contenido y pretende abrir el contenedor o abrir los bultos para cerciorarse de lo que debería estar adentro de cada caja. La toma de contenido, claro. El formulario técnicamente se llama ignorando contenido porque uno en el momento que lo presenta ignora y cuando termina toma el contenido. Entonces, son dos pasos diferentes, pero claramente dentro de un depósito fiscal uno tiene las herramientas para poder hacer una especie de inventario de la carga y en una terminal no podría hacerlo o sería operativamente muy difícil de llevar a cabo para tener realmente la información que uno necesita, ¿no? Perfecto. Muy bien. Otra pregunta sería, justamente vos ahí lo que has mencionado, esta cuestión de la facilidad en la operativa, o son como facilitadores, diríamos, y volvemos a hablar de la cercanía. En este sentido, bueno, vos sabrás, Ricardo, el tema de, bueno, los canales rojos, las verificaciones, digamos, en situaciones de aduana en las cuales se produce alguna situación de presunta infracción y la mercadería queda detenida allí, ¿ofrece el depósito posibilidades para segundas verificaciones que se puedan pedir en los procesos infraccionales? Bueno, la pregunta es un poco amplia porque cuando la aduana detecta ya una infracción, la posibilidad de generar una segunda verificación ya es un tema... Es a pedido, se pide en la secretaría, sí, es a pedido. Claro, digamos. Obviamente que en la parte operativa de la aduana, del depósito, se puede hacer, claramente, para constatar si la denuncia o la presunta denuncia está bien hecha o mal hecha, digamos. Pero yo entiendo que la cuestión es ya con la denuncia hecha, o... Sí, con la denuncia ya elevada en la Secretaría, con apertura de sumario como elemento de defensa. Porque todo esto, claro, todo esto debe verse en conjunto, ¿no? Estamos siempre hablando del libramiento de la mercadería, entonces digo, qué importante tener un depósito, porque si no es como una cosa que es difícil de imaginar, un depósito que está acompañando también en este proceso. Vamos a ir a las preguntas directamente de los alumnos, que pregunta, Franco Fontán, ¿cómo estás, Franco? Bienvenido. ¿Cómo impactó la pandemia en la operativa del depósito fiscal y qué medidas adoptaron para continuar el flujo de trabajo, teniendo en cuenta que interrumpir las operaciones no era una opción debido a los extra costos? Agradece a todos la presencia de ustedes. Sí. Bueno, ¿cómo era el nombre? Perdona, Claudio, ¿me lo recordás? ¿Franco? Sí. Franco, sí. Te voy a contar lo que fue el 20 de marzo acá en el depósito. 20 de marzo, ¿te acordás que el presidente decretó la cuarentena? Sí. Nosotros nos acordamos, eran las 9 de la mañana, estábamos trabajando. ¿Por qué? Porque a nosotros, la verdad que primero no teníamos ganas de estar cerrados, teníamos ganas de trabajar.
Y segundo, por una cuestión aduanera no podíamos estar cerrados, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que estar obligada, o sea, si es fin de semana y feriado, si no los días hábiles, estamos obligados a abrir. Y dentro del decreto del presidente, nosotros estábamos dentro de los artículos como operadores, digamos, de comercio exterior y de logística, estábamos exceptuados. ¿Qué es lo que nos fue sucediendo a nosotros? Te cuento desde el punto de vista, digamos, del flujo de carga que fuimos recibiendo. Pensá que el día 20 de marzo todas las industrias de la zona cerraron. Y mucha mercadería, como te dijo Gabriela recién, la planificación de las compras, tanto de importación, se realizan mucho tiempo atrás. Entonces los clientes fueron planificando sus compras y los contenedores empezaron a arribar a los distintos a distintas terminales. Empezaron a arribar los buques y a medida que fueron arribando los buques, las terminales empezaron también a tener menos espacio, ¿sí? Y hubo una necesidad de empezar a trasladar esos contenedores que fueron arribados a las distintas terminales y también teniendo en cuenta de la cantidad de carga que había en Buenos Aires y todas las industrias cerradas. Así que en ese sentido tuvimos 2 meses, en serio, 1 mes y medio, te diría, con muchísimo trabajo. De hecho, nosotros recordamos que fueron meses en los cuales estuvimos pagando horas extras en cuanto estaban todas las industrias de la zona. Yo me levantaba a la mañana, me iba a trabajar con el permiso correspondiente y tardaba 15 minutos en llegar, era un placer, pero trabajamos muchísimo el primer mes y medio. Y después, claramente, las empresas estoqueadas y demás, o muchos clientes nuestros estoqueados, sus compras, y tanto exportaciones como importaciones, fueron decayendo y bajamos muchísimo el laburo durante 2 meses, 3 meses te diría, y ahora, como te diría que hace 1 mes, empezamos a repuntar con el nivel anterior no te digo anterior a la pandemia, pero estamos repuntando mes a mes en ese sentido. Estaría bueno también que le preguntemos a Gabriela, como una cliente del depósito y como una empresa acá importadora y también que importa insumos, que nos cuente, si querés, la experiencia personal desde el otro lado del mostrador. Bueno, justamente nosotros el problema que tuvimos que justo habían arribado alrededor de 50 contenedores con toda la colección de calzado e indumentaria, creo que eran, sí, alrededor de, sí, 40 y pico de contenedores, habían arribado justo para marzo, que era toda la colección de invierno, que estaba ya dispuesta, digamos, a venderse y colocarse en el mercado, con lo cual todos esos contenedores quedaron en el puerto. Fue terrible porque digamos, las terminales portuarias seguían corriendo el taxi, digamos, las tarifas como si no hubiera pandemia y nosotros no estábamos al principio como empresa habilitados como esenciales porque el calzado no estaba habilitado y no podíamos operar. Así que, bueno, en mi caso, luego tuvimos que presentar una carta con nuestro abogado para poder retirar la mercadería. Nos tuvimos también cargas que ya estaban en el fiscal y hubo una particularmente que tuvo un incidente con el contenedor dañado, que justo esa mañana, 20 de marzo, teníamos la inspección ya coordinada con el seguro, un poco lo que decía Alejandro, tema de los daños y demás. Así que esa mercadería quedó en el fiscal, sin poderse verificar, y bueno, después tuvimos que trasladar esa mercadería cuando nos lo permitieron, tuvimos turno, y además el problema que tuvimos es negociar con las líneas marítimas la devolución de los contenedores, porque tanto las terminales como las líneas de algún modo no nos condonaron los días libres que teníamos. Así que en mi caso, gracias, bueno, después a la gestión de la marítima y demás, pude tener algunos beneficios y unos descuentos en la devolución de contenedores. Pero yo, por ejemplo, un contenedor que lo tendría que haber devuelto los primeros días de
abril, este dañado lo terminé devolviendo en julio, con lo cual tuve no sé, miles de dólares de demora peleando con las líneas y bueno, y ellos no entienden porque el contenedor para ellos es un bien y por más que haya pandemia, nada, es como que no contemplaban este tipo de situaciones cuando estemos operando. Así que bueno, para mí, responsable del área, fue muy difícil, fueron unos meses muy estresantes, hasta mayo en el retiro y después la pelea, digamos, con todos los proveedores para que entiendan la situación, ¿no? Y bueno, poder encontrar un beneficio para Alpargatas en la devolución digamos, de los extra costos que hemos tenido. Bien, sigue una pregunta de Nicolás Blanch, agradeciéndoles a todos ustedes por su tiempo, y pregunta, para quien quiera contestar, ¿qué características ustedes creen que son importantes para las personas que, bueno, desarrollan esta labor? ¿Qué tipo de competencias, qué tipo de habilidades, sería la pregunta, son necesarias para poder desempeñarse? Bueno, proactividad. No, la primera, ya que tengo el micrófono, y bueno, como responsable del área y a veces cuando uno tiene que elegir talentos en el equipo, lo primero que pide es proactividad. Una persona que no es proactiva, que no está despierta y demás, para mí es lo más importante, ¿no? El compromiso, no es que o sea, a ver, generalmente el trabajo es de 9 a 18, home office, no home office y demás, pero muchas veces, bueno, en mi caso, sobre todo, a veces sigo trabajando cuando hay otros temas y bueno, y el comercio exterior no para, entonces no es una tarea administrativa que empieza y termina y demás, no, es constante y si firman algo un sábado a la mañana y bueno, no sé, ya activo para que todo fluya y nada, así que proactividad y compromiso, esas para mí son las dos características de nada, que yo elijo en el equipo. Muy bien. Claudia, ¿Tiene algo para decir? no, sí, principalmente acá, si hay algún comercial dispuesto a trabajar en el equipo, bienvenido sea. Hay que salir a vender. Es extremadamente importante la venta. Y después sale claramente acá en operaciones un tipo responsable que cumple el horario y son distintas áreas, ¿no? Pero claramente lo que dice Gabriela es una cualidad que cruza todas. Bien, bueno, ya vamos a estar instrumentando, a ver, vamos hablando con la universidad, a ver si pueden empezar a trabajar en esto, y bueno, y ya estamos hablando también. Sí. Claudia, ¿te parece hacer una última pregunta? Mañana tenemos que comer temprano. Sí, voy a la de Melina Mogro. Si se han generado costos extras a la liberación parcial. Si se generan. Perdón, ¿me podías revelar costos extras en liberaciones parciales? Sí, si hay costos extras para liberaciones parciales, pregunta Melina Mogro. Sí. A ver, no es lineal la cuenta. Retirar un contenedor completo o retirarlo en fracciones implica algunos costos proporcionales al retiro. Muy bien. Bueno, cada retiro tiene una declaración de aduana, tiene una intervención de un despachante de aduana y tiene una coordinación de un depósito. Digamos, cada movimiento es una operación. Entonces eso implica un gasto, un costo y demás. Bien. Perdón, completo ahí desde el lado del depósito. Ricardo les dijo la parte del despachante. Movimientos de máquina, posicionamiento de mercadería, carga, descarga, logística nacional. Todo eso cada movimiento que vos generás es un costo. Obvio, por supuesto, que en menor medida si lo retirás todo, pero si vos sumás la cantidad de retiros parciales, va a ser más caro que retirando un solo contenedor de un saque, ¿no? Pero te permite tener otro tipo, ganás por otro lado, ¿no? O sea, depende de la estrategia de cada cliente, pero no es algo sideral la diferencia. Bien. Quiero agregar como COMEX en el área que si uno va a retirar parcial, sobre todo con el tema de las licencias, tiene que ser súper delicado por el tema de la tolerancia. Entonces, no es fácil hoy, digamos, o hay que ser cuidadoso cuando uno libera parcial, porque después
nada, el tema de las facturas, los mínimos se pueden llegar a caer algunas cantidades, entonces hay que ser muy, muy delicado si uno, nada, saca una licencia por una factura general y después va sacando partes que después, nada, no haya ningún inconveniente porque termina cayendo la licencia y termina complicando después la operación final. Claro, bien, bien, perfecto. Bueno, ya quedan muchísimas preguntas, pero ya estamos pasados incluso de la hora que teníamos pactada. Quiero agradecerles en primer lugar, bueno, a todos los que han participado de esta charla, a Juan Francisco, que nos ha acompañado Lozano, a Graciela Platoni, a Francisco Morales Bustamante, a Alejandro Argüello y a Ricardo Segura. Y a todos los alumnos y graduados que nos han acompañado. Ha sido realmente una excelente exposición, Juan. Bueno, Claudia, te queremos agradecer de corazón a toda, y sobre todo a toda la universidad. Ojalá que sea la primera de muchas. Sabés que nosotros queremos generar este ámbito de colaboración entre el ámbito privado y el ámbito académico. Creemos que así alcanzamos digamos, la grandeza, ¿no? Así que desde ya contá con nosotros para que necesites, tanto nuestra parte operativa, nuestra parte comercial, nuestra parte administrativa, está enteramente a disposición de la universidad, y espero bueno, que esta sea la primera de muchas, y también recibirlos algún día personalmente y puedan visualizar con sus propios ojos la operación. Y también agradezco a Gabriela Platone con su presencia acá, que le avisamos sobre la hora y tuvo la gentileza de asistir y enriquecer el debate. Así que, Claudia, muchísimas gracias y bueno, estamos siempre a disposición. Bueno, no paran de agradecer aquí los alumnos y de felicitarlos en nombre de nuestro decano de la Facultad de Ciencias Económicas, de nuestro rector Rodolfo de Vincenzi y en el mío propio. Muchísimas gracias y sin duda que esta es la primera de muchísimas otras ocasiones que nos encontrará en forma remota y esperemos que, bueno, que esto termine en algún momento y podamos hacerlo en forma presencial. Ahí estaremos, Juan, con los alumnos. Muchísimas gracias a vos y a todos. Y a todos. Chau, chau. Nos retiramos. Muy bien.